Introducción. A lo largo de las enseñanzas del Islam, a los musulmanes se les ha ordenado cumplir con los derechos de las personas que están conectadas con ellos de diferentes maneras, por ejemplo, a través de la fe, la sangre y la proximidad. Por lo tanto, este libro analizará algunos de estos deberes para que los musulmanes puedan esforzarse por mantener estos vínculos de manera que agraden a Alá, el Exaltado, para que puedan alcanzar un carácter noble. Lazos que unen. Parientes. El primer grupo de personas a las que se deben cumplir los derechos son sus familiares. Defender los lazos de parentesco es un aspecto vital del Islam que no se puede abandonar si se desea el éxito en ambos mundos. Una verdadera señal de la fe de uno no es pasar todo el día adorando a Alá, el Exaltado, en una mezquita, sino que es para cumplir los derechos de Alá, el Exaltado, y cumplir los derechos de la creación. Uno de los derechos más importantes de la creación es defender los lazos de parentesco. Uno puede fingir piedad vistiendo islámicamente, pero no puede engañar a Alá, el Exaltado. Cuando uno se vuelve en las páginas de la historia, siempre observarán que los piadosos servidores de Alá, Altísimo, mantuvieron sus lazos de parentesco. Incluso cuando sus familiares los maltrataron, ellos respondieron con amabilidad. Capítulo 41 Fusilat, versículo 34. Y no son iguales las buenas y las malas acciones. Repele el mal, con aquello acto que es mejor, y entonces aquel que entre tú y él hay enemistad se convertirá como si fuera un amigo devoto. En un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6525, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que Alá, el Exaltado, siempre ayudará a quien se esfuerza por mantener sus lazos de parentesco, incluso si sus familiares dificultan las cosas para ellos. Responder bien con bien no es especial, mientras que responder bien al mal es señal de un creyente sincero. El primer comportamiento se observa incluso en animales. En la mayoría de los casos, cuando uno trata a un animal con amabilidad, este a su vez le mostrará afecto. Se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 5991, que quien verdaderamente mantiene los lazos de parentesco es aquel que mantiene los vínculos incluso cuando sus parientes los rompen. El santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, fue aterrorizado constantemente por la mayoría de sus familiares, pero siempre mostró amabilidad hacia ellos. Es comúnmente sabido que uno no puede alcanzar el éxito sin la cercanía de Alá, Todopoderoso. Pero en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 5987, Alá, Exaltado, ha declarado claramente que cortará los lazos con aquel que corte sus lazos de parentesco por razones mundanas. Tenga en cuenta que esto es cierto independientemente de cuánto uno lucha por cumplir los derechos de Alá, el Exaltado, en forma de adoración como las oraciones obligatorias. Si Alá Altísimo corta los lazos con un musulmán, ¿cómo pueden lograr su cercanía y su éxito eterno? Además, en la mayoría de los casos, Alá Todopoderoso retrasa el castigo de los pecados para dar a las personas la oportunidad de repente. Pero romper los lazos de parentesco por razones mundanas se castiga rápidamente. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4212. Desafortunadamente, la ruptura de vínculos es algo común en el mundo actual. La gente rompe fácilmente los lazos de parentesco por mezquinas razones mundanas. No reconocen que cualquier pérdida lo que ocurre en el mundo material es temporal, pero si están desconectados de Alá, el Altísimo, enfrentarán un sufrimiento prolongado en ambos mundos. Una razón para romper los lazos de parentesco que se ve comúnmente dentro de la comunidad islámica es cuando se alcanza un estatus social más alto a través de su ocupación. Esto los inspira a descartar a sus familiares, ya que creen que ya no son dignos de interactuar con ellos. Su amor por su riqueza y estatus social los empuja a las puertas de la paranoia, que los convence de que sus familiares solo desean quitarles su riqueza. El Sagrado Corán indica que estos vínculos serán cuestionados en el día del juicio. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 1. Y temed a Alá,
por quien os pedís unos a otros y a los úteros. De hecho, Alá está siempre sobre ti, un observador. Este versículo también indica claramente que no se puede obtener piedad sin mantener los lazos de parentesco. Entonces aquellos que creen pueden lograrlo a través del exceso de adoración y el ayuno, están demostrados que son incorrectos y por lo tanto deben cambiar su comportamiento. El Islam enseña a los musulmanes a defender todos los lazos de parentesco, ayudando a sus familiares en asuntos que sean buenos siempre que sea posible. Se les ha ordenado adoptar una mentalidad constructiva que una a los familiares en beneficio de la sociedad, en lugar de una mentalidad destructiva que solo provoca divisiones dentro de las familias. Según un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4919, crear divisiones entre las personas conduce a la destrucción. Aquellos que rompen sus lazos de parentesco han sido maldecidos en el Sagrado Corán. Capítulo 47 Muhammad, versículos 22 a 23. Entonces quizás si te alejaras causarías corrupción en la tierra y cortarías tus vínculos de relación. Aquellos que lo hacen son aquellos a quienes Alá ha maldecido. ¿Cómo puede uno lograr sus deseos legítimos en este mundo o en el próximo, cuando está rodeado por la maldición de Alá, el exaltado y privado de su misericordia? El Islam no ordena a uno ir más allá de sus posibilidades para mantener a sus familiares, ni les pide que sacrifiquen los límites de Alá, el exaltado, por sus familiares, ya que no hay obediencia a la creación si eso significa desobediencia al Creador. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2625. Por lo tanto, uno nunca debe unirse a sus familiares en actos de maldad. En este caso, un musulmán debería ordenar a sus familiares que hagan el bien y prohibirles gentilmente el mal mientras les respetan. Capítulo 5 Al-Maída, versículo 2. Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis en el pecado y la agresión. Innumerables beneficios son obtenidas por quien mantiene los lazos de parentesco por amor de Alá, el exaltado. Por ejemplo, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que quien mantenga vínculos será bendecido con gracia adicional en su provisión y en su vida. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1693. Esto significa que su provisión, independientemente de lo poco que sea, será suficiente para ellos y les proporcionará tranquilidad. Y el cuerpo. Gracia en la vida significa que encontrarán tiempo para cumplir con todos sus deberes religiosos y mundanos. Estas son dos bendiciones. Los musulmanes pasan toda su vida y sus riquezas tratando de obtenerlas, pero muchos no reconocen que Alá Todopoderoso los ha puesto a ambos en el mantenimiento de vínculos de parentesco. Mantener los lazos de parentesco es tan importante que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó a los musulmanes cumplir con este deber vital incluso con sus parientes no musulmanes. Un hadith que advierte esto se encuentra en Sahih Muslim, número 2324. Una de las trampas del diablo es que su objetivo es crear disensiones entre familiares y dentro de la sociedad, lo que conduce a familias rotas y divisiones sociales. Su objetivo final es debilitar al Islam como nación. Desafortunadamente, algunos se han vuelto famosos por albergar rencores que duran décadas y se transmiten de generación en generación. Una persona tratará bien a un familiar durante décadas, pero por un error y una discusión, este último prometerá no volver a hablar con él nunca más. El santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadith en Sahih Muslim, número 6526, se encontró que es ilegal que un musulmán corte los lazos con otro musulmán por una cuestión mundana durante más de 3 días. Si este es el mandamiento relativo a romper los lazos con alguien que no es pariente, ¿puede uno imaginar la gravedad de romper los lazos con parientes? Esta pregunta ha sido respondido en Sahih Bukhari, número 5984. El santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado que aquel que corta los lazos con un familiar por razones mundanas no entrará al paraíso. Uno debe reflexionar sobre los versos y hadices que tratan este importante tema,
y darse cuenta de que si después de décadas de pecados, Alá, el Exaltado, no cierra sus puertas ni sus vínculos con la gente, ¿por qué la gente le da la espalda tan fácilmente a sus parientes en los pequeños asuntos mundanos? ¿Asuntos? Esto debe cambiar si uno desea que su conexión con Alá, el Exaltado, permanezca intacta. Musulmanes. Los siguientes vínculos importantes que todos los musulmanes deberían mantener son los vínculos con otros musulmanes. Esto se aplica a todos los musulmanes, estén o no relacionados y se conozcan o no. Muchos derechos de los musulmanes han sido mencionados en el Sagrado Corán y los hadices del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, y cada musulmán debe esforzarse por aprenderlos y cumplirlos. Por ejemplo, en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1240, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, enumeró 5 derechos que un musulmán le debe a otro musulmán. En primer lugar, deben responder al saludo de paz incluso si la respuesta contradice su deseo. Más importante aún, un musulmán debe cumplir el saludo islámico de paz prácticamente mostrando paz y bondad hacia los demás a través de sus palabras y acciones. Este es el verdadero significado del saludo islámico de paz. Un musulmán debe intentar visitar a los musulmanes enfermos para brindarles apoyo físico y psicológico. Sería difícil visitar a todos los musulmanes enfermos, pero si cada musulmán al menos visitara a sus familiares enfermos, la gran mayoría de los enfermos obtendría este apoyo. Se deben evitar todas las formas de discurso y acciones vanas o pecaminosas, como chismear. De lo contrario, un musulmán solo obtendrá pecados en lugar de bendiciones. Cuando sea posible, un musulmán debe asistir al funeral de otros musulmanes mientras cada asistente suplica que el difunto sea perdonado. Por lo tanto, cuantos más musulmanes asistan, mejor. Así como uno desea que otros asistan a su funeral y supliquen por ellos, también deberían hacerlo por los demás. Este acto en particular es un buen recordatorio para un musulmán de que él también morirá eventualmente. Con suerte, esto mejorará su comportamiento para que puedan prepararse mejor para su propia muerte cumpliendo los mandatos de Alá, el Altísimo, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal en discusión es que los musulmanes deben aceptar la invitación a comidas y eventos sociales, siempre y cuando no se lleven a cabo actividades ilegales o desagradables, lo cual hoy en día es bastante raro. Un punto importante a tener en cuenta es que algunos musulmanes asisten a eventos sociales donde ocurren cosas ilegales o desagradables y citan este hadiz para respaldar sus acciones. Uno no debe malinterpretar las enseñanzas divinas para satisfacer sus propios deseos, ya que esto es un claro error y una invitación al castigo divino. Finalmente, el hadiz principal concluye aconsejando a los musulmanes que supliquen por el musulmán que alaba a Alá, el Exaltado, después de estornudar. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, indicó un deber extremadamente importante en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2714, que es ofrecer buenos y sinceros consejos a otros musulmanes. En primer lugar, es importante señalar que se deben ofrecer buenos consejos a todos, independientemente de su fe. Esto se aconseja claramente en un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 4204. Los musulmanes deben aconsejar a los demás de la forma en que desean que la gente les aconseje. Uno nunca debe permitir que sus malos sentimientos le impidan cumplir con este deber, ya que quien ofrece malos consejos a propósito, encontrará que la gente les da consejos incorrectos. Ofrecer consejos sinceros es tan importante que, como se menciona en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1925, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, tomaría el compromiso de la gente de cumplir con este deber junto con el cumplimiento de los deberes obligatorios tales como la oración. El hecho de que asesorar sinceramente a otros se haya incluido entre estos deberes obligatorios resalta su importancia. Así que un musulmán nunca debería pasar por alto este hecho. A toda persona, independientemente de su fe,
Le encanta obtener las cosas que la beneficiarían y la protegerían de lo dañino. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró claramente en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2515, que una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que ame por otros musulmanes lo que ama por sí mismo. Esto debe demostrarse a través de las acciones de uno, esforzándose por garantizar que los demás obtengan las cosas que aman por cualquier medio a su alcance. Un musulmán no debería simplemente afirmar esto a través de sus palabras. Otro derecho que tienen todos los musulmanes es el de suplicar sinceramente por ellos. Este es un aspecto de ser misericordiosos unos con otros que se menciona en el Sagrado Corán. Capítulo 48 Al-Faz, versículo 29. Muhammad es el mensajero de Alá, y los que están con él son misericordiosos entre sí. De hecho, cuando un musulmán suplica por otro, él mismo se beneficia de ello. Según un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6927, cuando un musulmán suplica en secreto por otros musulmanes, un ángel suplica por ellos. Otro derecho importante es que un musulmán debe amar y odiar por otros musulmanes lo que ama y odia por sí mismo. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha hecho de esto una condición para creer sinceramente en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2515. Un musulmán debe sentirse feliz ante la alegría legítima de otro musulmán y esperar que le dure. Deben entristecerse cuando otro musulmán enfrenta una dificultad y ayudarlo a superarla incluso si es solo una súplica en su nombre. Es por eso que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6011, que los musulmanes son como un solo cuerpo. Si una parte del cuerpo está enferma, el resto del cuerpo comparte el dolor. Un musulmán nunca debe causar daño injustificado a otro musulmán o no musulmán a través de sus palabras o acciones, ya que esta es la definición misma de musulmán dada por el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2627. De hecho, mantener a las personas a salvo del propio daño es un acto de caridad que una persona se hace a sí misma. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 250. Este es un acto de caridad hacia uno mismo, ya que lo protege del castigo de Alá, el Exaltado. Los derechos de otros musulmanes incluyen eliminar cualquier obstáculo en su camino. Esto incluye obstáculos físicos y figurativos que pueden causarles daño. De hecho, un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6670, informa que a una persona se le concederá el paraíso por quitar un árbol que bloqueaba el camino utilizado por sus compañeros musulmanes. Es derecho de un musulmán que otros musulmanes lo ayuden cuando está oprimido por cualquier medio necesario, como ayuda financiera, y que ayuden a aquellos musulmanes que cometen opresión advirtiéndoles sobre las consecuencias de este comportamiento. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6952. Es importante señalar que el consejo solo debe darse si el asesor está a salvo del daño del opresor. A un musulmán no se le permite romper vínculos con otro musulmán durante más de 3 días por motivos mundanos. Esto ha quedado claro en muchos hadices, como el que se encuentra en Jami at-Tirmidhi, número 1932. Dar la espalda a otro musulmán de tal manera es un asunto tan grave que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió una vez, en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 1740, que Alá el Exaltado perdona a todos los musulmanes todos los lunes y jueves, excepto aquellos que han abandonado a otro musulmán hasta que se reconcilien. Otro derecho es que un musulmán no debe comportarse con arrogancia con otros musulmanes. Más bien, deberían demostrar humildad, que siempre conduce al afecto y a la difusión del amor dentro de la sociedad. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4895. Por el contrario, la arrogancia y el orgullo solo conducen a barreras sociales y a la segregación de las sociedades.
Si un musulmán es tratado con arrogancia, no debe responder de la misma manera, sino que debe tener paciencia y perdón. De hecho, ser humilde con los demás independientemente de su estatus social es una característica del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Como se aconseja en un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 1415, a él nunca le disgustaría caminar con los pobres y necesitados para satisfacer sus necesidades. Es importante que un musulmán nunca preste atención a los rumores o chismes sobre otros musulmanes, ya que en la mayoría de los casos son completamente falsos o contienen algunos hechos mezclados con mucha ficción. En muchos casos, incluso la verdad ha sido sacada de contexto para satisfacer los malos deseos de alguien. Un musulmán debe ignorar lo que se ha dicho y aconsejar al chismoso que se arrepienta sinceramente. Nunca deben repetir el chisme a otros ni mencionar al chismoso a otros. Al ocultar esto deben esperar que Alá, el exaltado, oculte sus faltas en ambos mundos. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1930. Además, un musulmán nunca debe difamar o calumniar a otros musulmanes, ya que esto es un pecado grave. De hecho, un hadiz encontrado en Sahih Muslim, el número 290, advierte que el chismoso no entrará en el paraíso. Es un deber de un musulmán esforzarse dentro de sus posibilidades para ayudar a otros musulmanes en cualquier problema. Se confirma en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 225, que quien haga esto será aliviado de sus dificultades en el día del juicio. El mismo hadiz advierte que quien alivie la carga financiera de otro Alá musulmán, el exaltado, lo aliviará en ambos mundos. Por eso los musulmanes deben ser amables con quienes están en deuda con ellos. Otro derecho que tiene un musulmán sobre otros musulmanes es que si un musulmán hace daño a otro musulmán y luego le pide perdón, la víctima debe perdonarlo por la causa de Alá, el exaltado. Esto resultará en que Alá, Todopoderoso, perdone a la víctima de sus pecados. Capítulo 24 An-Nur, versículo 22. Y que perdonen y pasen por alto. ¿No os gustaría que Alá os perdone? De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6592, que quien perdone a otros por la causa de Alá, el exaltado, será bendecido con más honores. Además, un musulmán debe tratar a otros musulmanes de acuerdo con su estatus, como se aconseja en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1921. Es decir, los mayores deben ser tratados con respeto y los jóvenes con misericordia. Este hadiz advierte que aquellos que no se comportan de esta manera no pertenecen al camino del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. De hecho, un hadiz encontrado en Adab al-Mufrad del Imam Bukhari, número 357, advierte que una parte del respeto a Alá, el exaltado, es mostrar respeto a los ancianos. Todas las personas son parte de la creación de Alá, el exaltado, por lo que respetarlas según las enseñanzas del Islam es, de hecho, respetar al Creador, es decir, Alá el exaltado. El Islam enseña a los musulmanes que lo que dan es lo que recibirán. Según un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2022, cuando un joven honra y respeta a una persona mayor debido a su edad, Alá, exaltado, nombrará a alguien para honrarlo cuando llegue a una edad avanzada. Otro derecho que un musulmán debe a otros musulmanes es estar alegre con ellos, siempre que evite los pecados. De hecho, sonreír a otro musulmán para consolarlo se considera una caridad. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1956. Aquel que es fácil de tratar, suave y de modales apacibles hacia otros musulmanes, ha recibido la buena nueva de protección contra el fuego del infierno en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2488. Una parte de estar alegre es hablar amablemente con otros. Esto es tan importante que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7512, que este es un acto que protege a uno del fuego del infierno. De hecho,
A una persona que actúa de acuerdo con esto se le ha prometido una hermosa cámara en el paraíso, en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1984. Es un deber de los musulmanes corregir los problemas entre otros musulmanes según su capacidad. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2509, que hacer esto es mejor que la oración voluntaria, el ayuno o la caridad. Otro derecho que tiene un musulmán sobre otros musulmanes es el de ocultar sus faltas. Se ha aconsejado en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1930, que Alá, el Exaltado, cubrirá las faltas de un musulmán que oculta las faltas de otros por la causa de Alá, el Exaltado. Un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2546, advierte que quien quiera que exponga las faltas de otros, sus faltas serán expuestas por Alá, el Exaltado. Esto no significa que un musulmán deba ignorar los pecados de los demás, pero significa que deben aconsejar amable y privadamente al pecador que se arrepienta sinceramente y no mencione su pecado a los demás. Incluso si un musulmán desea enseñar a otros a no cometer un pecado similar, debe seguir la tradición del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y aconsejar a otros sin nombrar a nadie. Un ejemplo de esto está registrado en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6979. Por lo tanto, un musulmán debe examinar los defectos de los demás tal como Alá, el Exaltado, examina sus defectos y los errores de todos los demás. Un musulmán siempre debe evitar cualquier situación que cause sospechas y dudas en la mente de otros musulmanes. Esto es para protegerlos de los pecados que otros sospechosos puedan cometer, como la calumnia y la calumnia. Extender esta protección a otros musulmanes es parte de amar el bien para ellos tal como uno ama el bien para sí mismo. En un hadith encontrado en Sahih Bukhari número 3101, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se encontró una vez con su esposa durante la noche. Al mismo tiempo, dos compañeros, que Alá esté complacido con ellos, pasaban apresuradamente. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, los llamó y les informó que se encontraría con su esposa y no con una mujer extraña. Los compañeros, que Alá esté complacido con ellos, dejaron claro que ni siquiera se les pasó por la cabeza un pensamiento incorrecto. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, solo respondió de esta manera para enseñar a todos los musulmanes que se debe aclarar cualquier actividad que pueda considerarse sospechosa para proteger los pensamientos de otros musulmanes. Esto está relacionado con otra característica piadosa. Es cuando uno evita hacer cosas que son legales para evitar que otros musulmanes se sientan mal. Por ejemplo, un marido que no muestra públicamente afecto a su esposa delante de otros musulmanes, como su hermana. Aunque esto es completamente legal, hacerlo delante de su hermana puede hacerla sentir mal, especialmente si su marido no hace cosas así con ella. Este es un nivel superior de carácter noble que no es obligatorio, pero sí una gran virtud. Otro derecho que tienen los musulmanes sobre otros musulmanes es el de ser recibidos con el saludo islámico de paz. Esto debería incluir a los musulmanes que uno conoce y a los que un musulmán no conoce. Muchos hadices discuten la importancia y la virtud de realizar esta buena acción. Por ejemplo, un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 68, vincula la difusión del saludo de paz a otros musulmanes con la entrada al paraíso. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 86. Y cuando te saluden con un saludo, saluda a cambio, con uno mejor que él o al menos devuélvelo de la misma manera. Un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2706, aconseja que un musulmán debe extender el saludo de paz cuando se encuentra con otro musulmán y cuando lo deja. Es importante señalar que el saludo islámico de paz es una indicación de que un musulmán no solo debe recibir a otro musulmán con palabras pacíficas, sino que debe mantener palabras amables en cada conversación. Además, esta difusión de la paz debe mostrarse a través de las acciones de un musulmán y no solo de palabras.
Este es el verdadero significado de extender el saludo islámico de paz a los demás. Un musulmán también debe seguir la tradición del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, estrechando la mano de otros musulmanes cuando les extienden el saludo de paz. De hecho, a los musulmanes que hacen esto y evitan cualquier pecado durante su conversación, se les perdonarán sus pecados menores antes de separarse. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 5212. Es un deber de todos los musulmanes defender los derechos de otros musulmanes tanto como puedan sin cometer pecados, ni hacerse daño a sí mismos. Por ejemplo, deberían proteger el honor de otros musulmanes, que a menudo se viola a sus espaldas en forma de calumnias y calumnias. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1931, que quien proteja el honor de otro musulmán será protegido del fuego del infierno en el día del juicio. Si otro musulmán muestra malos modales, es un deber de los demás musulmanes mantener buenos modales con él. Además, deberían aconsejarles en privado para que mejoren su carácter. Hacerlo en público puede avergonzarlos, y es un deber de un musulmán no avergonzar a otros musulmanes. Además, una persona que se siente avergonzada probablemente se enojará, y por lo tanto, es menos probable que acepte el buen consejo que se le ha dado. El necesitado. Los siguientes vínculos que todos los musulmanes deben mantener y cumplir con los derechos son los necesitados o aquellos que se consideran socialmente débiles, como los huérfanos y las viudas. Los musulmanes deben apoyarlos en todo lo que puedan. Un aspecto de este apoyo es la donación de la organización benéfica, obligatoria si es una obligación para ellos. Un musulmán debe asegurarse de donar a través de una organización o organización benéfica acreditada y confiable. Muchos versos y hadices discuten la importancia de donar caridad voluntaria, como el hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 1671. Se informa que cada musulmán debe recibir caridad todos los días. Este mismo hadith deja claro que esta caridad implica otras buenas obras y no solo la donación de riqueza. Muchos hadices discuten las virtudes de apoyar a los huérfanos y a las viudas. Por ejemplo, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez advirtió en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6005, que quien cuide a un huérfano estará con el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en el paraíso. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, calificó la casa en la que se cuida bien a un huérfano como la mejor casa en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3679. Con respecto a las viudas, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1969, que quien mantenga a una viuda recibirá una recompensa igual a la de un soldado musulmán, y la persona que ayuna todos los días y ora toda la noche, todas las noches. Vecinos. Los siguientes vínculos que todos los musulmanes deben mantener y respetar son sus vecinos. En un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6014, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que se le animaba a tratar a los vecinos con amabilidad hasta tal punto que pensaba que un vecino se convertiría en heredero de todo musulmán. Desafortunadamente, este deber a menudo se descuida a pesar de que tratar amablemente al prójimo es un aspecto importante del Islam. En primer lugar, es importante señalar que en el Islam el prójimo de una persona incluye a todas aquellas personas que viven dentro de 40 casas, en cada dirección hasta la casa de un musulmán. Esto se confirma en un hadith encontrado en el número 109 del Imam Bukhari, Adab al-Mufrad. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez relacionó la creencia en Alá, el exaltado y el día del juicio con el trato amable al prójimo en un hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 174. Este hadith por sí solo es suficiente para indicar la seriedad de tratar amablemente a los vecinos.
Un hadiz encontrado en Adab al-Mufrad del Imam Bukhari, número 119, advierte que una mujer que cumpliera con sus deberes obligatorios y ofreciera mucha adoración voluntaria, iría al infierno porque maltrató a sus vecinos a través de su discurso. Si este es el caso de quien daña a su prójimo con palabras, ¿puede uno imaginar la gravedad de dañar físicamente a su prójimo? Un musulmán debe tener paciencia cuando su vecino lo maltrata. De hecho, un musulmán debería tratarlos con amabilidad en casos como este. Devolver bien con bien no es difícil. Un buen prójimo es aquel que paga el mal con el bien. Un musulmán debe respetar el espacio privado de la propiedad de su vecino, pero al mismo tiempo saludarlo y ofrecerle ayuda sin ser demasiado intrusivo. Deben recibir apoyo de cualquier medio que esté a disposición de la persona, como apoyo financiero o emocional. Un musulmán siempre debe ocultar las faltas de sus vecinos. Aquel que oculta las faltas de los demás, Alá Altísimo las ocultará. Y quien expone las faltas de los demás, Alá Exaltado expondrá sus faltas y los deshonrará públicamente. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4880. Conclusión. Este libro ha analizado muchos derechos que los musulmanes deben a otros grupos de personas. Por lo tanto, es vital que los musulmanes actúen según estas enseñanzas, ya que sin ellas la fe de un musulmán nunca será completa. En este sentido, la fe puede estar compuesta de dos mitades. El primero es cumplir con los derechos de Alá, Todopoderoso. La segunda mitad es el cumplimiento de los derechos de las personas. Por lo tanto, la fe de un musulmán solo será completa cuando cumpla ambas mitades. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.